Capítulo 6 del libro de los Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 6 desde el versículo 10 al versículo 12. Hebreos capítulo 6 del versículo 10 al versículo 12 dice así entonces la palabra de nuestro Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Toma asiento, hermano. El sermón de hoy tiene por título Solícitos en amor. Solícitos en amor. Recordamos, quizás para los que no han estado acompañándonos todo este tiempo, que estamos haciendo una exposición del libro de los Hebreos. Y siempre es importante cuando uno hace una exposición, valga la redundancia, expositiva de un texto, hablar del contexto. Nosotros habíamos dicho, ¿cierto? Y habíamos hablado la semana pasada respecto de lo que efectivamente el autor de este libro había dicho en los pasajes anteriores. Y recordemos que vimos un tema complejo de entender. El autor de los Hebreos plantea una situación imposible, ¿cierto? A modo de alarma, porque ciertamente aparte de ser una situación imposible, era una situación terrible, ¿cierto? La condenación. ¿Para qué? Para hacer sonar una alarma contra la apostasía, para poner en alerta a los hermanos, para que no se duerman. Recordamos que el autor del libro de los Hebreos es un pastor preocupado y está atento, ¿cierto?, a que los oyentes o los profesantes de la fe no se duerman, no se vuelvan perezosos y que no caigan en el pecado de incredulidad, ¿cierto? Que no se radicalice esa incredulidad. Después el autor, de presentar, ¿cierto?, esta situación de la que habíamos hablado, una situación imposible pero terrible, les dice con amor a sus oyentes, pero no se preocupen, porque de alguna manera yo sé que cuando hablo de ustedes estoy hablando de cosas mejores, de cosas que tienen que ver con la salvación, no de condenación. Estoy persuadido, ¿cierto?, de cosas que tienen que ver con cosas de la salvación. No estoy hablando de ustedes, de alguna manera, cuando hablo de los perdidos, yo no estoy hablando de ustedes. Pero ojo, que esto es importante que ustedes tomen atención. Nosotros la semana pasada dijimos que los que realmente toman atención a las palabras de alerta son los hijos de Dios. El que no es hijo de Dios no le interesa, no le importa. Es en ese contexto que el autor nos va a decir lo siguiente, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Como hemos dicho, el autor realmente manifiesta y muestra su profunda preocupación por los hermanos. Le dice con amor que ellos son herederos de las promesas de salvación en el versículo anterior, ¿cierto? Por tanto, la intención del autor es que los destinatarios, los oyentes, de alguna manera sean alentados en que ellos realmente son salvos y que no son como los apóstatas que él había descrito anteriormente. Él quiere infundir seguridad en sus oyentes. Él quiere de alguna manera alentar sus corazones y sus mentes. Él quiere de alguna manera levantar la moral de la iglesia hebrea. Y ciertamente, amados hermanos, nosotros cuando hablamos del contexto sabemos que esa iglesia en particular estaba pasando por un momento muy difícil, persecución. Y ese aliento que quizá el autor quiere darles a los receptores de la carta de los Hebreos también es necesario para nosotros, porque sin duda pasa por la cabeza de cada uno de nosotros. Pasan pensamientos, ¿cierto?
pensamientos que no deberían estar ahí, que nos dicen, no, tú no eres salvo. La verdad es que tú estás simulando ser salvo. Tú estás jugando a ser salvo. Y son pensamientos claramente que vienen en la mente de cualquier persona que profesa la fe. Como habíamos dicho y como estudiamos en la confesión de fe, ¿qué es lo que creemos de la fe, cierto? Y la certidumbre de la fe, la certidumbre de salvación. Hay procesos en los que el Hijo de Dios tiende de alguna manera, a cuestionar su fe. Pero la certeza de fe, la certidumbre de la fe es algo que todos deberíamos alcanzar, ¿cierto? Y se alcanza, ¿cómo? Con esfuerzo, con entrega. Como vamos a ver más adelante, se alcanza con 3 pilares: la fe, la esperanza y el amor. Ciertamente este es un mensaje también para nosotros, hermanos. Pensemos que el autor de la carta a los Hebreos está dando aliento a la Iglesia Reformada de Santiago, diciéndoles: hermanos, yo sé que cuando hablo de ustedes estoy hablando de cosas mejores, cosas que tienen que ver con la salvación. Ahora, cuando vemos y observamos el texto y vamos a hacer quizá un análisis del texto, dice que el Señor no es injusto para olvidar nuestras obras, y relaciona esto con la salvación. Y quizá alguien podría entender y que podría pensar que la salvación es por obras. Pero eso es algo que inmediatamente vamos a zanjar y vamos a, de alguna manera, dejar claro. Establecer, hermanos, que la salvación no es bajo y por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay obras, no podemos pensar, hermanos, ni por un momento que nuestra salvación depende de alguna manera de nuestras obras. Debemos despojarnos, hermanos, de toda pretensión de merecimiento. Debemos nosotros despojarnos de todo pensamiento que nos pueda decir, que nos pueda hacer entender que la salvación es por algún tipo de obra. Porque la salvación, hermanos, no es por obras. Porque cuando pensamos que son nuestras obras las que tienen que ver en darnos o mantener nuestra salvación, lo que vamos a estar haciendo es pisotear la gracia de Dios. Vuelvo a repetírselos, hermanos. Si por un momento pensamos que una de nuestras obras van a darnos o van a mantener nuestra salvación, lo que vamos a estar haciendo es pisotear la gracia de Dios. Y eso es grave. Es gravísimo. Cuando pensamos en estas cosas, hermanos, estamos cometiendo un pecado. Pensar que nuestras obras sostienen nuestra fe, o sea, nuestra salvación, es un pecado. Porque estamos pisoteando la obra redentora de Cristo, la gracia de Dios. Y lamentablemente, hermanos, lamentablemente, la gran mayoría de la iglesia o los profesantes de la fe en el mundo piensan que su salvación depende de sus obras. Y es terrible. Cuando el corazón del hombre piensa que sus obras mantienen su salvación, no es más que una manifestación del orgullo y la ignorancia del corazón. Pensar que hay algo en nosotros, que hay algo bueno en nosotros, que de alguna manera las cosas buenas nuestras van a mantener nuestra salvación, es un atentado contra Dios. Es un terrible atentado contra la obra redentora de Dios. Por tanto, hermanos, tenemos que observar las obras desde una perspectiva correcta. Las obras deben ser observadas desde una perspectiva correcta, para no correr ese riesgo de desechar la gracia de Dios. Las obras, hermanos, vistas desde una perspectiva correcta, son solo consecuencias de la obra de Dios en nuestros corazones. Las buenas obras que hacemos son solamente las consecuencias de la obra de Dios en nuestros corazones.
Nuestras buenas obras son frutos, ni siquiera nuestros, frutos de la obra de Dios. Las buenas obras, hermanos, que nosotros hacemos, incluso dice la Escritura que Él las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras nacen quizás del corazón, ¿cierto?, agradecido, pero de un pecador salvado. Las obras buenas que nosotros hacemos vienen a ser solamente una respuesta del amor que profesamos a nuestro Salvador. Las buenas obras son adornos hermosos de nuestra salvación, pero adornos, nunca pilares, adornos. Por tanto, tenemos que defender con fuerza, hermanos, una de las 5 solas que defendía, ¿cierto?, la Reforma: sola fe. La salvación es solamente por la fe. No hay obras. Ahora bien, siempre cuando nosotros vamos a defender, hermanos, la salvación solamente por la fe, el corazón engañoso y orgulloso de las personas va a tender a preguntar algo inmediatamente. Porque siempre se le va a buscar, ¿cierto?, como se le dice, la quinta pata al gato. El resquicio. Por tanto, entonces si tú profesas la fe y haces todas las obras malas del mundo, entonces eres salvo, van a decir algunos. Por tanto, es por eso que a cierto grupo de personas tildan al calvinismo de salvo siempre salvo. Y esta es quizás un calificativo totalmente ignorante, ¿cierto?, de lo que realmente significa la doctrina de la gracia. Y aclararemos este punto, ¿cierto?, diciendo que ciertamente lo que dijo Jesucristo es tan cierto, hermanos. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Las obras darán testimonio, hermanos, de quiénes somos. Eso es lo que hacen las obras. También es una correcta observación de las obras. Las obras, hermanos, son las que van a dar testimonio de quiénes realmente somos en nuestros corazones. Las obras no conservan nuestra salvación, sino que la exponen. Nuestras obras hablarán, ¿cierto?, de quiénes somos. Por tanto, si alguien profesa la fe y hace lo que quiere en desobediencia a Dios, no va a estar más que mostrando que realmente no es hijo de Dios. Santiago lo dice así. En su capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe servirle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En palabras simples, el que dice que tiene fe, pero sus obras no van de acuerdo con su fe, no tiene fe. Así es simple. Esa es la explicación corta. Y nosotros, por el contrario, ni siquiera tenemos que andar diciendo que tenemos fe, porque nuestras obras van a evidenciar nuestra fe. Eso es lo que está diciendo el apóstol, lo que está diciendo Santiago. Nuestras obras, por tanto, hermanos, viéndolas desde la perspectiva correcta, lo que hacen es revelar nuestros corazones, revelar quiénes realmente somos. Ahora bien, para volver al texto, ¿cierto?, y comprender lo que realmente el autor quiere decir y cómo esto de alguna manera tiene implicancias para nuestra vida, teníamos que sentar primero bien esta base. Las obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. Pero el autor está hablando de obras. Volvemos a leer el versículo 10. Recordamos que estamos viendo Hebreos 6, capítulo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nosotros sabemos que cuando estudiamos la palabra hay ciertas palabras que son
utilizadas como, podríamos decir, como bisagras o como conectores, ¿cierto? La palabra ¿por qué? Es un conector. Está diciendo, esta es la razón, ¿cierto? O la causa respecto de lo que yo estoy hablando anteriormente, ¿cierto? Eso es por qué, es un conector. Por tanto, nosotros vamos a comprender que lo que va a hablar de aquí el autor en adelante es en virtud, es una explicación de lo que está hablando anteriormente. Les dice, ¿por qué, cierto? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Y por qué está diciendo que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra? ¿Cierto? Porque está hablando de lo anterior. Está diciéndole a los hermanos hebreos, ojo, yo sé que ustedes son salvos. Ustedes son salvos. Yo estoy convencido, estoy persuadido de que ustedes, cuando hablo de ustedes, estoy hablando de hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Lo que está develando el autor básicamente es que esos, o un grupo de esos hebreos, efectivamente habían dado testimonio de la fe. ¿A través de qué? Del amor que habían profesado hacia su nombre, ¿cierto? ¿Y cómo habían profesado ese amor hacia el nombre de Dios? Esto es maravilloso. ¿Cómo habían profesado ese amor a Dios? Sirviendo a la iglesia. Dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, ¿cómo? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto es maravilloso, hermanos. Estos hermanos hebreos que estaban siendo perseguidos, que sufrían por la fe, pero que perseveraban, que luchaban no solamente con la persecución de su entorno, de su familia, las personas, los mismos hebreos. Ellos no solamente perseveraban a través de esa persecución, sino que se esforzaban ¿en qué? En servir a sus hermanos. Por tanto, el autor les dice, hermanos, yo estoy persuadido de ustedes de cosas mejores, de cosas que tienen que ver con la salvación, la redención, la justificación, la salvación, la glorificación, el cuidado de Dios, el perdón eterno, el conocimiento de Dios. El amor especial de Dios, la gracia especial, está sobre ustedes, hermanos, que han mostrado a través de sus obras quiénes realmente son. Esas cosas y la esperanza de lo que ha de venir está sobre ustedes, hermanos. Sigan, esfuércense, sigan haciendo el esfuerzo que están haciendo, sigan entregando ese amor a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa esperanza es de ustedes. Eso es lo que le está diciendo el autor. Le está diciendo que todas las cosas que recibirán de Dios, las recibirán porque Dios no es injusto para olvidar su obra. Las recibirán, ¿cierto? Porque Dios no es injusto para olvidar. Ya hemos dicho y hemos aclarado que las obras, ¿cierto?, no nos dan la salvación y no harán salva a nadie. Pero aquí observamos que el autor les dice a sus oyentes que su obra de amor será premiada de alguna manera en un futuro. Y no sabemos ciertamente cuándo será ese futuro. Mucha gente y muchos hermanos esperan, ¿cierto?, esas promesas en el mundo. Piensan que por servir a la iglesia, por servir quizás a Cristo y entregar un amor real, van en la vida a ser felices. Pero ¿qué pasa si no? Tenemos ejemplos y ejemplos de hermanos que dieron hasta sus vidas por amor a la obra de Cristo y fueron premiados después. Muchos. Y el autor hace este énfasis en las promesas, ¿cierto?, de Dios, en la esperanza, en lo que Dios hará, en lo que tiene que ver con la salvación, en las cosas eternas. La salvación, las cosas de la salvación, los regalos, podríamos decirle a Dios, el amor, la manifestación pura de esta gloriosa, ¿cierto?, de este glorioso premio de Dios, nos va a esperar al final de nuestros días. No esperemos, hermanos. No vivamos y no esperemos servir a nuestros hermanos y a Dios. No esperemos que nuestras recompensas sean ahora, porque las recompensas del mundo
son pasajeras. Pero hay una recompensa que cada uno de nosotros va a recibir, hermanos, y esa es eterna. La salvación es eterna. Cuando hablamos de la adopción en Cristo es eterna. Cuando hablamos de la redención en Cristo es eterna. Cuando nosotros hablamos de la justificación es eterna. Cuando hablamos, hermanos, de la glorificación es eterna. ¿Por qué poner nuestros ojos en las cosas pasajeras si tenemos lo eterno por delante? Más adelante el autor va a decir en su capítulo 12, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque ciertamente el llamado de este pastor, ¿cierto? La carta a los Hebreos constantemente apunta a meditar en Cristo, su gloria y lo que ha de venir, soportando lo que en este momento estamos pasando, soportando lo que en este momento los hebreos que realmente estaban sufriendo, estaban pasando. Recordemos que los hermanos hebreos realmente estaban siendo tentados para dejar su fe. Realmente estaban siendo perseguidos. Nada que ver con nosotros, hermanos. Y sabiendo que usted tiene en algún momento algún tipo de tribulación, déjeme decirle que la tribulación que usted pasa no tiene ninguna comparación con lo que pasaba a nuestros hermanos. Ninguna comparación. Nada. Generalmente vamos a encontrar hermanos que sufren persecución en la iglesia, que sufren problemas, que sufren cosas que realmente uno podría pensar, wow, ¿cómo estos hermanos pasan tantas dificultades? Pero en general, cuando hablamos en general de las, entre comillas, persecuciones de la iglesia, las persecuciones que la gente alude en esta sociedad occidental son argumentos, podríamos decir, incluso chistosos. ¿Por qué? Porque las persecuciones, por ejemplo, para la iglesia de hoy es que las cosas no se hagan como yo quiero que se hagan. Hoy en la iglesia no se hacen las cosas como yo no quiero que se hagan. Me siento perseguido. No voy a ir a la iglesia por esto. Voy a dar un paso al lado. Las persecuciones aquí en la iglesia de hoy es que, por ejemplo, mis familiares se burlen de mi fe. Oye, estoy siendo tan perseguido porque mi hermano me agarró para el deseo, porque yo creo en Cristo. Hermanos, esas no son persecuciones. Oye, me siento perseguido porque cuando fui un hermano me miró feo en la iglesia. O no me saludó. O le escribí por WhatsApp y no me contestó. Me siento perseguido. Algo tiene el hermano contra mí. Voy a hablar con el pastor porque realmente puede tener un problema. Y la sociedad cómoda en la que vivimos. Totalmente, digamos, como fuera de la realidad. Estamos tan cómodos, estamos tan, de alguna manera, perezosos, somos tan ignorantes de lo que, por ejemplo, el mismo día de hoy día, o sea, el mismo momento de hoy, muchas iglesias, muchos hermanos en la fe, perseguidos realmente en el mundo, están sufriendo, están siendo separados de su familia, matan a sus hijos. Esas son persecuciones, hermanos. Ponen a sus hijos ahí enfrente de ellos para que nieguen la fe si no los matan. Eso es persecución. No que un hermano no lo mire. Eso es un chiste. Y es una aberración que la iglesia hoy día, o la iglesia occidental, piensa en esas tonteras como para sentirse ofendido. Ciertamente cuando miramos a la iglesia occidental, en muchos aspectos es una vergüenza, hermanos. Una verdadera vergüenza. No, es que tengo batallas, tengo digamos, luchas, hermano, yo también tengo luchas. Y tengo luchas, dicen muchos que para mí es un problema, pero me voy a perder el partido de la selección chilena, entonces no voy a poder ir a la iglesia porque realmente tengo que ver el partido. Yo muchas veces me pregunto, ¿estamos hablando en serio? ¿Entendemos lo que estamos haciendo? ¿Entendemos de lo que queremos ser parte? ¿Estamos dimensionando realmente lo que es la iglesia? Porque ciertamente, hermanos, la iglesia ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Y es algo especial en el mundo. Este quizás pequeño grupo, esta iglesia local de pequeñas personas que nos miramos a los ojos, están en el corazón del Creador de todas las cosas. Y lo malo es que la iglesia, hermanos, la iglesia mira con envidia afuera a personas que tienen dinero, a personas que la pasan bien, a hombres que tienen más de una mujer.
a hombres que tienen un auto lujoso, siendo que lo que tienen es mucho más glorioso, es mucho más importante. La iglesia ha sacado los ojos de la gloria de Dios para ponerlo en circunstancias inmediatas y absurdas. No, es que yo, realmente para mí es una complicación en la iglesia, pero no tengo auto. No puedo ir a la iglesia porque no tengo auto. Y ustedes dirán, no, ¿en serio? Sí, esas son respuestas. No, hoy día no puedo ir a la iglesia porque no tengo auto. Podemos dimensionar el nivel de, digamos, podríamos decir, de ignorancia, de poco entendimiento realmente de lo que estamos haciendo, de lo que es la iglesia. Deme un segundito. Esta cosa se apaga. Todas las cosas, hermanos, que la iglesia occidental hoy día plantea como persecuciones son migajas en comparación a lo que realmente, hermanos, sufren. Incluso el día de hoy. Y fíjense que, hermanos, aún así, a pesar de las persecuciones más terribles, el autor de Hebreos le dice a sus hebreos que las cosas, la esperanza venidera es mucho más gloriosa y más importante, que vale la pena sufrir esa persecución, que vale la pena seguir esforzándose por amor a su nombre y en servicio a su iglesia. Le está diciendo a los hermanos hebreos que sus obras no serán olvidadas por Dios. Los alienta, le está diciendo, no se preocupen, hermanos, porque esfuércense, porque lo que ha de venir es mucho más glorioso, es mucho más importante. Y Dios no es injusto para olvidar todo el sacrificio que ustedes han hecho. Y lo han hecho en amor y manifestado en la iglesia. La obra de amor y trabajo en el nombre del Señor fue manifestada ¿hacia quién? Hacia su iglesia, hacia su santa iglesia, hacia su preciosa iglesia. La iglesia, hermanos amados, es tan especial para Dios. 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y esto lo dijo Juan no cuando era un hijo del trueno, lo escribe cuando ya era el apóstol del amor. Es tal el amor por su iglesia, que fue por la iglesia, hermanos amados, que murió. Cristo no murió por el mundo, Cristo murió por su iglesia. Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No se entregó por el mundo, se entregó por la iglesia. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice también Efesios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio agradable. Es por nosotros que Cristo, el Rey de la creación, se subió a una cruz. Y tenemos que mirar eso con el peso que realmente tiene. Y a través de ver el peso de lo que Cristo hizo en la iglesia, ver cuánto pesa la iglesia, cuánto importa la iglesia. El Señor le está diciendo, ¿cierto?, a través del autor de Hebreos, que el amor o lo que ellos han hecho para con la iglesia es amor a Él. ¿Usted quiere manifestar su amor a Dios? Ame a la iglesia. Entréguese a la iglesia. Sirva a la iglesia. La iglesia es un cuerpo precioso a los ojos de Dios. Y servir a la iglesia, hermanos, es servir a Dios. Los hermanos hebreos realmente necesitaban estas palabras de aliento. Realmente ellos necesitaban ser alentados de esta manera. Nosotros no podemos dimensionar el grado de persecución que los hermanos hebreos estaban sufriendo, pero sí sabemos que era mucho. Pero está diciendo que todo ese sufrimiento pasajero, hermanos, valía la pena. Que todo ese sufrimiento, digamos, se iba a acabar si ellos de alguna manera, y era soportable de alguna manera, si es que ellos ponían sus ojos en las promesas de Dios.
Los llama a que soporten, ¿cierto? A que aguanten, que pongan sus ojos en las cosas venideras, en las cosas de la salvación, en la gloriosa esperanza de Dios, que se esfuercen y sigan haciéndolo. Les está diciendo que recuerden las palabras dichas por Jesús. Estas palabras, hermanos, están hablando, las palabras de Jesús que vamos a leer, está hablando de la iglesia. Mateo 25, 31 al 46, es un texto largo, pero dice así. Es una parábola. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán al castigo eterno y los justos a vida eterna. ¿Quiénes eran? ¿A qué se refiere con los forasteros, con los hambrientos? ¿A qué se refiere con los que estaban en la cárcel? ¿Se referirá, por ejemplo, al que está mendigando comida en la calle? No. Se refiere a un hijo de Dios que necesitaba comida. ¿Se referirá a que tengo que recibir al extranjero, cierto, que viene de vacaciones y por eso de alguna manera estoy sirviendo a Dios? No. Se refiere a recibir al extranjero hijo de Dios. ¿Se referirá a que tengo que ir a ver a los presos de la cárcel y eso es lo que de alguna manera está diciendo el Señor? No. Se refiere a los hijos de Dios que están presos. ¿Por qué? Porque cuando usted le da un servicio a un hijo de Dios, hermanos, está dando un servicio al Rey. Y es momento, hermanos, para reflexionar en esto. Es momento para pensar en esto. Y que usted se haga una introspección al respecto. Y yo le invito a reflexionar. Y hacer estas preguntas, ¿cierto? Que no necesitan respuesta. Yo le pregunto, ¿cierto? Para que usted lo haga, no me diga nada. ¿Cómo está usted sirviendo al Señor? ¿Cómo usted está sirviendo a la iglesia? ¿Cómo usted forma parte, cierto, de los receptores de esta carta a los hebreos? ¿Cuánto está usted sufriendo por servir por amor a Cristo? ¿Cuánto es lo que usted realmente está sufriendo? ¿Está dispuesto a quitar, cierto, sus ojos de sus circunstancias, de su comodidad, de sus anhelos, de sus deseos? Y de alguna manera morir a sí mismo para ir en virtud de servir a la iglesia? Lo está haciendo. Si la respuesta quizás a estas preguntas son afirmativas, entonces yo le podría decir a ustedes que estas palabras a los hebreos son también para ustedes. Ciertamente. Si usted está sufriendo, hermanos, hoy día por servir a la iglesia, el llamado a los que se le hace a los hebreos es el mismo. No desfalle. Siga haciéndolo. Esfuércese. Porque el Señor está viendo lo que usted está haciendo. Y usted será premiado.
A pesar de que sus obras no ganan su salvación, el Señor va a premiar esas obras, va a premiar ese esfuerzo. Y usted debería poner sus ojos, ¿cierto?, en el Rey de Reyes y en la gloria venidera. ¿Saben qué? Pasa mucho cuando una persona empieza a servir a Cristo, que piensa que al hacer una obra para la iglesia los va a poner en un altar y le va a aplaudir. Y resulta que sucede todo lo contrario. Usted se esfuerza en hacer una obra para Dios, lo hace con amor y dedicación, y la iglesia la desprecia, no responde. ¿Y sabe lo que eso genera en muchas personas? Frustración. Y lo que genera en muchas personas es que dice, es que no lo voy a seguir haciendo porque no, a la iglesia no le interesa. ¿Y sabe por qué sucede eso? ¿Sabe por qué la gente se decepciona y dice no lo voy a hacer más? Porque realmente no lo está haciendo para Dios. Lo está haciendo para ser mirado o para obtener resultados. Pero el amor, la entrega, el servicio a la iglesia es para Dios. Y las promesas eternas de salvación, las cosas relacionadas con la salvación, deberían ser el único aliento para el cristiano que sirve. No la respuesta de la iglesia. Porque déjeme decir algo. El 95% de las veces la iglesia va a responder mal. Somos humanos. Pero aún así no hay que desfallecer. Recordemos, y estamos diciendo, ¿cierto?, que esta manifestación de amor es para con los hermanos. Y esta verdad está en toda la Escritura. El mismo apóstol Pablo nos dice, estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. Está hablando de solícitos, como dice el título del sermón. Solícitos en amor. Solícito significa esforzado, diligente, preocupado. Por tanto, estamos hablando de estar preocupado de amar a los demás. Preocupado por las necesidades de mi hermano. Preocupados por lo que realmente, o es lo que yo realmente puedo ayudar a la iglesia o a un hermano en particular. ¿Qué es lo que puedo hacer yo por la iglesia? Que esto sea algo activo. Y esto, hermanos, tenemos que tener muy claro. El servicio para la iglesia no está, digamos, monopolizado por los oficiales de la iglesia. No está monopolizado por los maestros, ni por el pastor, ni por los diáconos. No hay un monopolio del servicio. El servicio a la iglesia puede ser de todos y para todos. Siempre hay formas de servir a la iglesia, hermanos. No, es que yo no sé qué hacer. Siempre hay algo que hacer. Lo que pasa es que alguien está haciendo lo que usted quiere hacer y usted no quiere hacer otra cosa que le cuesta más. Pero siempre hay cosas para hacer. Y siempre hay cosas que usted puede hacer para servir a la iglesia. Es tanto así que todos pueden hacer que lo que dice el autor en los pasajes siguientes tiene que relación con lo mismo. Dice, versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Seguimos viendo, ¿cierto?, este amor, este corazón pastoral de este pastor que escribe esta epístola, preocupado por la vida espiritual de todos los miembros de la congregación. No solamente está preocupado, ¿cierto?, por uno, está preocupado por el colectivo, por toda la iglesia. No solamente, o no se da por satisfecho por lo que están haciendo algunos hermanos en la iglesia de los hebreos, que algunos hermanos están sirviendo, se están esforzando, a ellos le está diciendo, su obra no será olvidada, ¿cierto? No quiere que solamente ellos sean los que sirven, sino que le está diciendo, y su anhelo es que todos, hermanos, todos, dice ahí clarísimo, pero deseamos que cada uno de vosotros, todos sean partícipes de esta conducta. Cada uno de los hijos de Dios, todos los que vienen a la iglesia y profesan la fe, deberían estar en el mismo espíritu, activo, haciendo cosas. Como hemos dicho, no solamente el pastor, los maestros, los diáconos, siempre hay algo que hacer, siempre hay una forma de servir. Y aquí es muy importante notar
en todos estos pasajes, hermanos, como habíamos dicho delante, que el autor va a nombrar 3 pilares o 3 cosas que forman de alguna manera un trípode que sostiene a un cristiano en la fe. Ha hablado de la fe, de la esperanza, ¿cierto? Y el amor. La fe en Cristo, claramente, y la fe que se manifiesta en las obras. El amor, ¿cierto? Manifestado hacia la iglesia. Y la esperanza en lo que ha de venir. El autor ha hablado de estas 3 cosas que son sumamente importantes. Porque son parte del día a día de cada uno de nosotros cuando hablamos de caminar en Cristo. Son un cimiento. Como habíamos dicho, es como un trípode. Y si es que el trípode, no hay ni un trípode aquí, pero un trípode usted le saca un piecito, generalmente esa estructura se va a caer. Si usted a este trípode le saca el amor, esa estructura se va a caer. Si a un cristiano usted le saca el amor, va a caer. Si le saca la esperanza, va a caer. Y si le saca la fe, va a caer. Estos 3 elementos son esenciales para el crecimiento espiritual. Y son importantísimos. Es tanto así que cuando el apóstol Pablo está hablando de la preeminencia del amor, ¿se acuerdan? 1 Corintios 13, que todos se lo saben por qué. Porque está hablando del amor, ¿cierto? Pero la segunda parte de eso, desde el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas. La ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora dice, después de que todas estas cosas cesan, permanecen 3 cosas también dice. Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y dice que de estos 3 hermanos, de esos 3, el más importante es el amor. Como habíamos dicho, el título del sermón es solícitos, ¿cierto? Solícitos en amor, solícitos en esfuerzo, solícitos en entrega, solícitos en servicio, solícitos en la manifestación, en obra. Un hijo de Dios, hermanos, anda en fe, esperanza y en amor, y si es así, va a crecer espiritualmente. Eso es una cosa innegable. ¿Por qué? Porque la fe tiene sus manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones de la fe? Las obras. ¿Cuál va a ser la manifestación del amor? La obra. ¿Y cuál es la manifestación de la esperanza? La obra. Cuando hablamos de solícitos, esforcémonos, hermanos. El autor llama a sus oyentes a ser diligentes. Todas estas cosas, la fe, la esperanza y el amor, pueden ser efectivamente activadas de alguna manera por nosotros. Son cosas que nosotros al oírlas podemos esforzarnos en hacerlas, dejando de lado esto de que Dios pone el querer como el hacer, que generalmente se usa más como una excusa para echarle la culpa a Dios de mi flojera, porque no es más que eso. Nosotros sabemos que hay una línea que no podemos determinar entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Aquí apelamos a la responsabilidad humana. Esfuércese, escuche este llamado y esfuércese. Sea solícito en amor, en fe y en esperanza. Y eso, hermanos, va a traer consecuencias. ¿Van a traer consecuencias cómo? En lo que usted manifiesta para con la iglesia, en su servicio. Y fíjense que no solamente, amados hermanos, significa que yo al servir a la iglesia tengo que estar ordenando las sillas. Significa de que usted debería estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted está hablando de cosas espirituales y sobre todo la palabra tiene una tremenda responsabilidad para con lo que le va a decir un hermano. La gente toma a la ligera lo que realmente le dice a los demás, pero usted está haciendo un tremendo y un impresionante y responsable al hablar cosas que no entiende cuando se trata de la palabra. Cuando usted está tratando de hablar de la palabra y dice cosas que son derechamente heréticas, usted está siendo un pecador. Por tanto, el estudio de la palabra no tiene solamente un énfasis para que usted sea una enciclopedia bíblica,
sino que para que usted se haga responsable y sea de alguna manera que agrada a Dios con lo que realmente usted está diciendo respecto a lo que dice la Escritura. Si usted ve el estudio desde esa perspectiva, debería ser mucho más diligente en el estudio. Porque usted, como hijo de Dios, siempre van a hacer preguntas espirituales. Siempre. Oye, tú que eres cristiano y esto, y usted no puede quedarse sin respuesta, hermano. Usted tiene que estudiar, tiene que saber. Sea diligente, no sea perezoso, dice ahí, para que no seamos perezosos. No seamos perezosos. La iglesia cómoda, occidental, está acostumbrada a que llegue todo. De hecho, ni lee, prefiere escuchar audiolibros. A ese nivel hemos llegado. No caigamos en eso, hermano. En su palabra el Señor nos llama entonces a vivir diligentemente, solícitos, en fe, esperanza y en amor. Tenemos por tanto, hermanos, un tremendo llamado aquí. Un llamado a esforzarnos, un llamado a entregarnos, un llamado a hacer todas estas cosas con nuestra mente y nuestros corazones puestos en la gloria venidera, porque el Señor no es injusto para olvidar nuestra obra. A modo quizás de conclusión para terminar el sermón, vemos, hermanos, en este pasaje un precioso mensaje de aliento a los creyentes. Un mensaje que hace poner los ojos en la esperanza de lo venidero y que esto sea de consuelo y fortaleza para los hermanos que sufren y por sobre todo por aquellos que sirven. Un mensaje que se envuelve en la justicia de Dios y que trae al creyente que se ha dispuesto en amor por la iglesia en una seguridad de un futuro mejor, ya sea en esta vida o en la otra. Y junto con este mensaje de esperanza, una intención de que no sean solamente unos pocos que puedan disfrutar de estas palabras de aliento, sino que toda la congregación sea partícipe de estas maravillosas palabras. El autor tiene en mente que cada profesante de fe debe avanzar en amor, en esfuerzo, en entrega, en servicio, pero con fe, esperanza y amor. Con esto el creyente tendrá un crecimiento espiritual y será una verdadera bendición para la familia de Dios. Por tanto, hermanos, animémonos y no seamos perezosos, ya que la obra por hacer es mucha y el tiempo es poco. Amén. Vamos a orar, hermano. Pónganse en pie.